En este video te mostraremos cómo poner de forma correcta la base de sacrificio del equipo LIA. ¿Cuáles son las características que tiene que tener esta base de sacrificio? ¿Cuál es la forma correcta para ponerla? ¿Y cuáles son los beneficios de tener justamente esta base de sacrificio? Velo hasta el final. Vamos a comenzar explicando qué es la mesa de sacrificio. La mesa de sacrificio es una superficie adicional que se coloca sobre la base del equipo para protegerla durante el trabajo. Sirve para que si la herramienta baja un poco más de lo necesario, el corte o la marca se haga sobre esta mesa y no directamente sobre la base original del equipo LIA. Ayuda a mantener una superficie más uniforme para trabajar. Permite sujetar mejor algunos materiales. Se puede reemplazar cuando ya está muy marcada o desgastada. ¿Qué material se puede usar como mesa de sacrificio? Se puede utilizar MDF de preferencia de 18 milímetros. Lo más importante es que sea una superficie plana, que no esté doblada, inflada o deformada y que el espesor sea adecuado para que no se pandee. Antes de poner la mesa de sacrificio tenemos que revisar que la superficie original del equipo LIA esté completamente limpia, que no haya polvo, rebaba, pedazos de material o herramientas debajo. Lo primero que vamos a hacer es limpiar el área de trabajo. Vamos a retirar cualquier residuo de cortes anteriores, vamos a quitar muy bien el polvo o la viruta y verificar que no haya ningún objeto que vaya a generar algún tipo de desnivel, ¿de acuerdo? Aquí podemos utilizar una brocha para retirar todo el exceso de polvo de la base. Cualquier residuo debajo de la mesa puede provocar que no quede bien nivelada y eso puede afectar el resultado de nuestros trabajos. Ahora sí, vamos a proceder con la colocación de la mesa de sacrificio. Antes de colocar la base de sacrificio, necesitamos identificar el área efectiva de corte del equipo. Esta área es la zona real donde el router puede trabajar y la tomamos como referencia desde el centro del collet del router. Para medirla, movemos el travesaño hacia uno de los lados hasta que llegue a su límite de recorrido. Desde el centro del collet medimos hacia el inicio o tope del perfil del eje Y. En este caso tenemos 8 centímetros de separación. Repetimos el mismo proceso hacia el otro lado y nuevamente tenemos 8 centímetros desde el centro del collet hacia el perfil del eje Y. Después movemos el travesaño hacia la parte frontal del equipo hasta donde llega su recorrido. Desde el centro del collet hacia el límite frontal del equipo tenemos 2 centímetros. Finalmente recorremos el travesaño hacia la parte posterior hasta llegar al final del recorrido. Desde el centro del collet hacia el límite posterior del equipo tenemos 18 centímetros. Estas medidas son solo una referencia. Con estas referencias podemos ubicar correctamente la base de sacrificio, tomando en cuenta el área efectiva de corte que corresponde al tamaño del equipo LIA que estemos trabajando. Y esta es la medida de la base de sacrificio que vamos a colocar. Vamos a alinearla al frente del equipo, centrada dentro del área de trabajo. ¿Cómo fijarla o sujetarla? Vamos a perforar la periferia de la base con una broca de 4 milímetros, atravesando únicamente la base de sacrificio. Después colocamos pijas número 6 de 1,5 pulgadas, cuidando que la cabeza quede aproximadamente 6 milímetros por debajo de la superficie. Esto es importante para que el cortador no llegue a tocar las pijas durante el trabajo. Antes de nivelar, vamos a revisar que no haya herramientas, brocas, pijas o cualquier objeto sobre la base. También verificamos que nada obstruya el recorrido de los ejes y que la base de sacrificio haya quedado bien sujeta a la mesa original del equipo LIA. Si todo está limpio, libre y firme, ahora sí podemos comenzar con la nivelación. Para nivelar la base vamos a utilizar un cortador de desbaste Amana Tool modelo RC2265. Es un cortador de 1,5 pulgadas de diámetro con un zanco de 1/4. Antes de colocarlo, apagamos y desconectamos el router, insertamos el cortador en el collet y lo apretamos con las 2 llaves, una para sostener el eje y la otra para apretar la tuerca. Estas llaves ya se incluyen con tu router. Primero definimos la posición inicial de trabajo en X y Y después bajamos la herramienta hasta tocar la superficie de la base para definir el 0 en Z. Configuración básica del desbaste. Se debe configurar una profundidad muy ligera. En este caso vamos a hacerlo de 1 milímetro de profundidad por pasada y le vamos a dar 3 vueltas para que al final
final sea un desbaste de 3 milímetros de profundidad. El objetivo no es cortar profundo, sino retirar una capa delgada. Se recomienda hacer pasadas suaves. Si la mesa está muy desnivelada, es mejor hacer varias pasadas ligeras en lugar de una profunda. Y la velocidad debe ser adecuada al material y al cortador que estamos utilizando. No necesitamos retirar mucho material. Lo recomendable es quitar una capa delgada, revisar el resultado y repetir solo si es necesario. Ahora sí, vamos a desbastar o a nivelar la base de sacrificio. ¿Por qué se debe desbastar la mesa? Y esto es un paso que algunas veces nos lo brincamos, pero es muy importante. Aunque la mesa de sacrificio se vea plana, puede tener pequeñas diferencias de altura. También puede pasar que la base, el material o la misma instalación generen ligeros desniveles. ¿Cuándo se recomienda desbastarla? Cuando se coloca una mesa de sacrificio nueva, cuando la superficie tiene marcas profundas, cuando notas que el corte ya no queda igual en todas las zonas, cuando haces trabajos de grabado donde la profundidad debe ser más uniforme, cuando cambiaste o retiraste la mesa y la volviste a colocar, cuando la mesa ya tiene un desgaste irregular. Beneficio final del desbaste: cuando la mesa está bien nivelada, el equipo trabaja con una referencia más uniforme y eso ayuda a mejorar la calidad del resultado. Una vez que la mesa ya está colocada, fija y nivelada, se puede colocar el material que se va a trabajar. Esperamos que este video te sea de mucha utilidad para colocar y nivelar correctamente la base de sacrificio de tu equipo LIA. Si tú utilizas algún otro método o tienes algún tip para colocar la base, compártelo con nosotros en los comentarios. Seguro también puede ayudarle a más personas que están comenzando a trabajar con su CNC.